tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Hoy por Hoy, donde vamos a compartir un programa muy interesante en todos los ámbitos, porque, bueno, si ustedes nos siguen desde tiempo, nosotros lo que tratamos de hacer siempre es hablar de los temas importantes del ámbito de la política, la economía, la salud, información general. Bueno, hoy vamos a tener temas más que interesantes aquí en Hoy por Hoy, así que quédese con nosotros. Vamos a tratar un tema muy interesante que tiene que ver con la obesidad. Y no es un tema menor, porque la otra vez estábamos observando cifras y nos encontrábamos con que el 20% de la población misionera es obesa. Come mal, los tiempos son otros, las parejas hoy todas trabajan, ¿no? Entonces es todo mucho más compleja la situación al momento de querer cuidarse uno, ¿no? Y es más, y nos comentaban algunos especialistas que actualmente no se relaciona más a el adelgazar con la belleza, sino al adelgazar con el bienestar y con la salud. Nosotros acá en la provincia de Misiones tenemos posibilidad de que pueda llegar de tener un equipo interdisciplinario que realmente trabaje esta enfermedad, la obesidad. Bueno, sí, lo tenemos, y hoy van a estar aquí algunos de sus referentes en el estudio de Hoy por Hoy. Después, por otro lado, vamos a hablar un poco del famoso 2x1, polémica a nivel nacional. Reiteramos que la Corte Suprema le dio el beneficio del 2x1 a una persona que había cometido un delito de lesa humanidad. Según los entendidos, dicen que esto equipara a un delito de lesa humanidad que lesiona a la humanidad con los delitos comunes. Ese debate obviamente también lo vamos a tener aquí en Hoy por Hoy. Además de todo eso, también tenemos la data política. ¿Qué tenemos en la data política? En la data política le vamos a dar los nombres, que es lo más difícil, le vamos a encontrar los posibles candidatos del Frente Renovador, que serán presentados recién del 15 al 20 en el Centro del Conocimiento, seguramente con un gran acto. Estará el gobernador y todos los funcionarios de primera línea de la renovación. Bueno, hoy nosotros aquí en la data política que está presentada por agenciahoy.com le vamos a brindar los candidatos nada más y nada menos que del Frente Renovador. Bienvenidos, esto es Hoy por Hoy. Comenzamos aquí en Hoy por Hoy con los entrevistados. En este caso vamos a dialogar con el abogado Juan Manuel Lescano. Él es docente, abogado, es escritor del libro La incidencia del Código Civil y Comercial en el Derecho Penal, y vamos a charlar con él sobre la polémica que ha surgido obviamente a partir de un fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el famoso 2x1 en una condena de lesa humanidad. Bien, primero lo saludo, doctor, ¿cómo está? Gracias por venir. Gracias por la invitación, Mario, y le debía una visita y es un honor para mí estar acá en el canal. No, el placer es nuestro. Bueno, doctor, primero expliquemos a la gente qué es el famoso 2x1 en el derecho. Desde ya yo creo que antes de explicar esto, nosotros tenemos que recordar que se trata de una ley que se encuentra derogada, que tuvo vigencia entre el 2024 y el 2001, y que la finalidad de esa norma era evitar la prisión preventiva. Por eso se hacía un cómputo donde se le reconocía o se le daba algún tipo de beneficio a la persona que estaba privada de su libertad y que obviamente no tenía sentencia. Esa era la finalidad de la norma que estuvo vigente entre 1994 y 2001. Ahora viene este pronunciamiento de la Corte, que es un pronunciamiento de una Corte que, tenemos que recordar, tiene dos integrantes nuevos. Porque Zaffaroni se había jubilado, Fay murió, y que obviamente estamos hablando de una nueva composición en la Corte, tanto ideológicamente como políticamente. Recordemos que Rosati llega
digamos, desde el peronismo, porque había sido ministro Néstor Kirchner, intendente de Santa Fe, y Rosenkrantz venía apoyado por el radicalismo y venía siendo, por ejemplo, rector de la Universidad de San Andrés. O sea, ideológicamente encontramos una nueva composición de esa corte que tuvo casi una década y que es reconocida porque era una corte con una eminencia académica pocas veces vista en los países como el nuestro, hablo acá en Latinoamérica. Ahora bien, este fallo que se pronuncia, digamos, sobre el cómputo de la pena, desde ya yo creo que era un fallo en este momento innecesario e inoportuno. Fíjese que todo el arco político salió a criticar el pronunciamiento. Eso no quiere decir que no tenga fundamentos y posturas que podemos analizar, digamos, más adelante. Pero sí creo que no era un fallo necesario para dictarlo en este momento, porque el efecto expansivo que va a tener este pronunciamiento, más allá que los fallos de la Corte no son obligatorios para los tribunales inferiores, hacen que muchas personas, alrededor de 270 y 300 personas que ya tienen condena y que tuvieron participación probada en la última dictadura, soliciten este beneficio de cómputo. Esto quiere decir que en el cómputo de la pena hay muchas personas que podrían salir con los razonamientos vertidos en el fallo de la Corte en libertad. Ahora bien, la mayoría, porque es un voto dividido, 3-2, que yo siempre recuerdo esto, para que un fallo de la Corte tenga peso, tiene que haber un acuerdo casi de todos los integrantes, porque una mayoría de 5 es muy cambiante. O sea, puede ser que en el próximo pronunciamiento un miembro de la Corte o que estuvo de la mayoría no esté, y bueno, no se resuelva de la misma manera. Pero, ¿cuál es el fundamento principal que utiliza la mayoría de la Corte? Especialmente el doctor Rosati. Una que aplica una lógica a los delitos de lesa humanidad que equipara a los delitos comunes. Tenemos que explicar a las personas que los delitos de lesa humanidad, por su efecto y por el daño que causa, son distintos a un robo, digamos, que se pueden ocasionar en cualquier esquina de nuestra ciudad. Claro. Una, porque la normativa internacional está de acuerdo y que obviamente al ser imprescriptibles estos delitos se pueden perseguir, y por eso hoy es posible realizar juicios a personas que cometieron delitos en la última dictadura. Claro. Esto hay que explicárselo así. Ahora, el artículo 2 del Código Penal, nos indica una lógica que es el principio de la ley más benigna. Esto quiere decir que si al momento de cometer el hecho no había una norma que fije una pena menor y esta se sanciona a posteriori, se puede llegar a aplicar esta norma o se puede aplicar una norma ultraactivamente, como sería el caso de la ley 2x1, que, repito, no está vigente. En el caso Muñoz se da una particularidad. Una, porque estamos de acuerdo que es un delito de lesa humanidad. Otra, porque el supuesto o el hecho que se ha probado, porque hay sentencia, es de la última dictadura, estamos en el 76. La ley 2x1 estuvo vigente entre el 94 y el 2001. ¿Estamos de acuerdo? Sí. E inicia el juicio en 2007, la sentencia de 2011. Llega a la Corte, o el pronunciamiento, digamos, en este año. Ahora, la mayoría también interpreta que en ese lapso intermedio siempre se tiene que aplicar la ley más benigna, pero está haciendo una equiparación a los delitos comunes. Yo creo que ese es el gran error de la mayoría de la Corte. Una, porque si hablamos de delitos permanentes, o sea que se siguen causando efectos, porque la desaparición de personas o el delito de privación de la libertad muchas veces son delitos continuos que no se terminan en un momento, porque hay personas que están desaparecidas y ese delito continúa, claro, hasta que se resuelva, digamos, qué pasó con esa persona. En ese tipo de delitos siempre se aplica en el momento de condenar la ley que está vigente, porque quien comete un delito continuado acepta que esa norma, o sea, la última, se la aplique. O sea, no estaría en el lado de la biblioteca que argumenta la lógica que realizaron estos ministros, claro, en su mayoría. Bueno, hasta aquí me parece son datos objetivos y por ahí lo que plantean las dos bibliotecas, ¿no? Sí. Ahora, su opinión sobre el fallo.
A ver, yo tengo una postura que por ahí la comparto con alguien que es un referente moral, que es Gil Lavera. Gil Lavera nadie le puede discutir su rol en el juicio de la Junta, porque nosotros tenemos que recordar, los que somos más jóvenes, que ese juicio de la Junta fue un hecho histórico. ¿Por qué? Porque mucho del avance que hemos tenido en materia de derechos humanos se lo debemos a ese primer gobierno que se animó a llevar a tribunales a quienes meses anteriores habían estado en el poder, o sea, estaban en los cuarteles. Claro. Esto se dio gracias a la valentía de un presidente como Raúl Alfonsín y gracias a un gran jurista como Carlos Nino, hoy fallecido, que posibilitaron llevar al estrado a estos genocidios. Ahí estamos de acuerdo. Obviamente que hubieron errores posteriores, indultos, ley de punto final. No es un proceso perfecto, pero en ese momento, ese gran avance me parece que era entender que la gravedad de los hechos que se cometieron en la última dictadura hacía necesario entender que son delitos de lesa humanidad. Que se tienen que perseguir, se tiene que buscar verdad y justicia siempre en las reglas constitucionales y dentro de un proceso. Ahora, yo creo que este fallo cambia un criterio de la Corte, un criterio que había fijado en la composición anterior y que obviamente no era necesario dictarlo en este momento. No estoy diciendo que es un fallo mal argumentado, creo que es un fallo que ha tenido argumentos equívocos respecto a un tema muy sensible y que quizás uno esperaba que habiendo un ministro como Rosati tenga una argumentación, digamos, mucho más aguda en materia constitucional. Pero bueno, es una corte que también se ha pronunciado sobre el caso Fontevecchia, que me parece también ha sido un retroceso al avance que ha tenido la República Argentina en materia de sistema de derechos interamericanos. Y que obviamente ya hay presentaciones, digamos, a nivel en tribunales internacionales, mejor dicho, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que posteriormente van a tener un pronunciamiento de una Corte Internacional. Y como en otros casos, tengo, digamos, la esperanza que la Corte Interamericana, digamos, establezca otros argumentos diferentes de lo de la Corte. Pero no comparto el argumento de la mayoría, me parece, repito, era innecesario dictar un pronunciamiento en este momento, porque me parece que es un fallo que tiene un efecto más que jurídico, político, porque por suerte muchos fiscales y jueces inferiores se han manifestado en contra, porque no es obligatorio aplicar el fallo de la Corte, pero creo que es necesario replantear que una vez por todas necesitamos reformar un código penal y una legislación penal que ha quedado desactualizada. Doctor, y por último, una información que surgió en los últimos días, trayéndolo ya acá a la justicia misionera, nos encontramos con el dato de que la fiscal penal Picasso podría integrar el Superior Tribunal de Justicia. ¿Tiene alguna opinión formada sobre la profesional? Mira, yo tengo, digamos, el agrado de poder viajar bastante a las provincias y yo, si hay una crítica que le hago a nuestra Corte Suprema en la actualidad, digo a nuestra Corte Suprema Federal, es no tener un penalista dentro del cuerpo, porque no hay un penalista como fue Zaffaroni, como fue Argibay, no lo hay. Esto hace que se sienta la necesidad de una persona especialista en el tema. Dentro del Superior Tribunal, me parece que la incorporación de la doctora Picasso sería un gran avance. Primero, porque no es una persona que viene de la política, digamos. Es una persona con una trayectoria judicial de muchos años y que hoy por hoy no presenta ninguna denuncia, ningún tipo de antecedente negativo. Ahora, también creo que es el momento de modificar los procesos de selección de nuestros ministros. El año pasado estuvo vigente la discusión sobre el tema de las audiencias públicas. Y yo creo que es necesario implementar lo que se hizo a nivel nacional en la provincia. Más allá que hay posturas que dicen que es necesario reformar la Constitución, que no se puede hacer, pero si tenemos que reformar la Constitución de la provincia
para mejorar el sistema de selección de jueces, bienvenido sea. Ahora, yo creo que los ministros del Superior Tribunal tendrían que tener un proceso muy parecido al de los ministros de la Corte Suprema de la Nación. Pero esto tampoco asegura nada, porque vos fijate cómo llega Rosati y Rosenkrantz en primer momento. Una designación por comisión. Claro. Obviamente que en su momento fue un error político y después lo tuvieron que normalizar y fue por el proceso. Pero en un primer momento fue un error grosero y que la comunidad jurídica rechazó. Ahora, la selección de nuestros ministros del Superior Tribunal tendrían que tener este proceso, donde cualquier persona, organización, pueda presentar objeciones, preguntas o pueda cuestionar la formación. Porque si a mí viene alguien de una organización, de una religión específica y me cuestiona algún punto de vista que va en contra de ciertos valores, bienvenido sea, porque me da a mí la oportunidad de explicar cuál es mi postura. O si viene de un partido que no es el partido oficialista y viene a preguntarme sobre mis antecedentes en el ejercicio de la función pública o en la abogacía, bienvenido sea, porque la ciudadanía conocería de dónde viene ese juez. Claro. La sociedad necesita confiar en un poder judicial transparente y para eso tenemos que tener procesos transparentes y participativos. Y en estos procesos seguramente la calidad de nuestra justicia irá mejorando. Nosotros tenemos un Consejo de la Magistratura que con errores y con virtudes funciona, pero para elegir los ministros superior todavía no tenemos un proceso como a nivel nacional que creo que es aceptado por la comunidad jurídica como un buen proceso. Bueno, muchísimas gracias, doctor. No, gracias Mario por la invitación. Señores, nosotros hacemos una pausa, ya